Que el Señor le bendiga. Es un gran placer poder comunicarme con usted y estar compartiendo la palabra del Señor en estos días tan particular, tan especial para los cristianos que conmemoramos la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y en esta ocasión he titulado La gran victoria de Jesús sobre la muerte. La gran victoria del Señor. La victoria de Jesús sobre la muerte nos garantiza a nosotros que creemos la gran victoria que podemos tener, vamos a experimentar también un día, porque resucitaremos sobre la muerte. Nos afirma que la victoria de Cristo es nuestra victoria y esto nos tiene con una gran, continua y permanente esperanza. Y valoramos esto porque sin Cristo no tenemos esperanza. Todas las veces que Jesús habló de su muerte, acompañado de este mensaje, habló de la resurrección. Todas las veces que Cristo les habló a los discípulos sobre la muerte, les habló sobre la resurrección. El Señor Jesús, tenemos registrado en los evangelios, 3 veces les mencionó sobre su muerte, pero las 3 veces le mencionó de su resurrección. Por ejemplo, en Mateo tenemos también las 3 veces. Lo dice en el capítulo 16, versículo 21. Dice, desde entonces comenzó Jesús, allí comienza, ahí da el inicio, a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto, y al tercer día resucitar. Él les da la contundencia de lo que va a pasar en Jerusalén. Va a padecer, va a morir y va a resucitar. Va a padecer, va a morir y va a resucitar. La segunda vez que el Señor va a hablar sobre su muerte y resurrección es en el capítulo 17, en el versículo 21. Y lo matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Pero a pesar que ellos tenían una venda sobre sus ojos, una incapacidad de comprender, porque le dijo que va a morir, pero que va a resucitar, pero igual se entristecieron. La última vez que el Señor habla sobre su muerte y resurrección la encontramos en Mateo 20, 19, y le dice, y les entregaron a los gentiles, o entregarán a los gentiles, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Las 3 veces. Las 3 veces. Ahora, quiero que usted preste mucha atención, porque su resurrección, la resurrección de Cristo, está totalmente ligada a mi vida, a mi condición. Y el Señor, cuando resucita, Él venció mis enemigos, tus enemigos. ¿Cuáles son nuestros enemigos que el Señor Jesús venció al resucitar? Y como consecuencia tú eres victorioso. Tú eres victorioso. En primer lugar, Él venció el pecado. Y como cristiano tú tienes que vencer el pecado. La segunda victoria de que Cristo obtuvo al resucitar es sobre todo este sistema, o sea, sobre el mundo y todas sus tentaciones y ofertas. La segunda razón por la cual Cristo ha triunfado al resucitar es sobre el mundo. La tercera razón, la tercera gran victoria de Cristo al resucitar es vencer la carne, la que está inclinada, la que está esclavizada al pecado, la que continuamente se inclina, mas Él venció el pecado. Pero la cuarta victoria de Cristo al vencer, cuando Él resucita, Él resucitó victorioso sobre los demonios y sobre Satanás. No hay lucha, no hay tentación, no hay batalla
que Cristo no haya vencido. Todas ellas somos vencedores. Y Pablo dice, ante todas estas cosas, y hace una lista, somos más que vencedores. Y el último enemigo, el enemigo que tenemos que confrontar, pero somos victoriosos en Cristo, Él venció la muerte. Entonces, venció el pecado, venció el mundo, venció la carne, venció los demonios con Satanás y venció la muerte. Ahora, su resurrección nos trae muchas consecuencias y muchas verdades bíblicas que quiero compartírsela en esta oportunidad, por lo menos alguno. En primer lugar, la resurrección de Cristo nos asegura la justificación. Claro, la justificación es el eje principal del Nuevo Testamento. Es el tema principal de la carta a los Romanos. Es el tema central de la cruz del Calvario, la justificación. Y para ser justificado, tiene alguien que haber pagado mi culpa. Y nos dice en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Mis transgresiones, transgredir es pasar los límites. Él fue entregado por mis transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él tuvo que pagar mis pecados y como consecuencia triunfó sobre el pecado y consecuentemente pagar todo para mi justificación. La justificación prueba la gran justicia que Dios ha tenido en Cristo. Lo castigó, Él sufrió, pero gracias a Dios somos libres. Cuando Cristo murió en la cruz, Él tomó nuestro castigo, Él sufrió mi castigo para que pudiéramos ser justificados por el Padre. La resurrección confirma de que Dios aceptó la ofrenda. Dios aceptó la ofrenda de Cristo por nuestros pecados y podamos ser declarado justo. Ser declarado justo delante de Dios. Estamos justificados gratuitamente por esta gran obra del Señor. Esto es algo muy profundo. Mis palabras son muy pequeñas y no llegan a la inmensidad de la riqueza, pero la inmensidad del amor de Dios y de la gran victoria que Cristo ha tenido para que tú seas salvo. Por favor, aprovecha, porque esto es un regalo de Dios. No simplemente por el regalo de ser salvo, el tiempo que Dios nos está dando es un gran privilegio, es una gran bendición. Pero el segundo privilegio de que Cristo resucitó, Él sacó a luz la inmortalidad. Somos pregoneros de la vida y de la inmortalidad, de esa gran inmortalidad que nunca vamos a morir. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 10 dice, ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la inmortalidad por el Evangelio. Este Evangelio de la inmortalidad. ¿Por qué? Porque se ha manifestado, ha resucitado el Señor. La resurrección de Cristo hizo que se haga una claridad, una luz, el gran Evangelio inmortal. Este Evangelio es inmortal. ¿Por medio de qué? De la resurrección. Entonces, porque Cristo resucitó, somos justificados. Porque Cristo resucitó, predicamos el Evangelio de la inmortalidad, la gran victoria de Cristo sobre la muerte, y allí nace el gran Evangelio. Entonces, el apóstol Pablo dice en esta forma alegórica, en esta pregunta
tan particular que suele hacer Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Esa pregunta retórica. Él dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu hijo? Son preguntas retóricas, porque implícita en el texto nos da la respuesta. Dice, el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Claro, cuando estamos en la ley estamos en pecado. Sí, Cristo es el único que puede librarnos. A Dios gracia, que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos da la gran victoria. ¿Dónde está tu muerte? Jesucristo venció la muerte. Y en tercer lugar, el tercer beneficio de la resurrección de Cristo. Por medio de la resurrección del Señor, tenemos unidad en el cuerpo y en Cristo Jesús. Somos uno. Al resucitar, nos introduce en el cuerpo. Él es la cabeza y en medio de la iglesia. 2 Corintios 4:14 dice, sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús. Sabemos esto. Esta palabra sabemos quiere decir la tenemos en claro, es contundente, es evidente. A nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con el Señor. Esto es la plena comunión. ¡Qué privilegio de tener comunión con el Señor! Nosotros, seres mortales, seres pecadores, finitos, limitados, podemos tener comunión con el cielo, con el Señor Jesús. ¡Qué privilegio! Por eso la muerte de Cristo y su resurrección nos trae la justificación, nos trae este privilegio, la comunión y la que disfrutamos. Tenemos esta comunión con el Señor. Vez tras vez la Biblia habla de esto. Y no es una comunión temporaria, es una comunión continua y es una comunión eterna. Por eso Él nos invita que nos acerquemos. ¿Quién? Los salvos. Acerquémonos. En Hebreos 4:16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo estás pasando estos momentos? ¿Estás en dificultad, estás en luchas? ¿Tienes problemas? La Biblia dice, acerquémonos confiadamente para recibir el socorro en el momento oportuno. Porque por medio de Jesucristo, por medio de su resurrección, somos justificados. Y luego sale el Evangelio de la inmortalidad y nos mantiene en comunión. Los tres grandes privilegios: justificado, Evangelio de la inmortalidad, aquel Evangelio que nos trae la buena nueva, que nunca moriremos y que tenemos plena comunión. Es para ti, es para todos los seres humanos, pero qué pena no todo aprovecha. Aprovecha la oportunidad. Querido Dios, muchas gracias por este tiempo. Te pido que bendiga a todos aquellos que nos escuchan y que puedan disfrutar de este Evangelio que tiene tantos matices, pero dentro de los matices maravillosos es el Evangelio de la inmortalidad. A ti sea la gloria, Padre, la honra y la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga grandemente y que tenga una feliz Pascua. Muchas bendiciones.